En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff aseguró que no renunciará a su cargo en respuesta a las presiones de, por ejemplo, el editorial de uno de los diarios más importantes de su país, Folha de Sao Paulo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró a través de las redes sociales que jamás renunciará después de que el diario Folha de Sao Paulo, uno de los más influyentes del país, publicara una editorial pidiendo la dimisión de la mandataria. Sectores de la sociedad favorables a la salida de Dilma, que antes apoyaban el impeachment, ahora piden su renuncia. Evitan así el constreñimiento de respaldar una acción indebida, ilegal y delictiva, escribió Dilma Rousseff en su perfil de Facebook. Y agregó, al editorial de Folha de Sao Paulo publicado este domingo, queda la respuesta de la presidenta: jamás renunciaré. El texto fue divulgado junto a un video que incluye trechos de varios discursos pronunciados por Dilma Rousseff, en los que afirma que quienes piden su renuncia están reconociendo que no hay una base real para pedir su salida. En el video, la jefa de Estado también sostiene que no cometió ninguna acción ilegal que justifique el juicio con fines destituyentes que el legislativo analiza abrir en su contra y tilda de golpe contra la democracia dicho proceso. El periódico Folha de Sao Paulo pidió en su editorial la renuncia de Dilma Rousseff y la del vicepresidente Michel Temer para que Brasil pueda celebrar unas nuevas elecciones. El diario defendió que la mandataria dimita de su cargo antes de que sea depuesta mediante un juicio político, lo que podría ocurrir si el proceso que tramite el Congreso continúa su curso. Dilma Rousseff está amenazada con un juicio político en el Parlamento que puede costarle el cargo y que está siendo estudiado por una comisión especial en la Cámara de Diputados. Dicha comisión, que recibirá la defensa de la mandataria, presentará esta semana su informe final, el cual deberá ser luego refrendado por el Congreso. Bueno, este diario brasileño que pide la renuncia de la presidenta Rousseff dice que ni Rousseff ni Temer, por el vicepresidente que sería quien asuma el cargo si ella finalmente es derrotada en juicio político, se suma a otras voces de otros diarios también internacionales que han pedido lo mismo, el Washington Post o la revista The Economist. Ahora, lo que dice el editorial también es interesante, ¿no? Termina diciendo, nosotros vamos a seguir informando de manera plural, algunos lo pueden cuestionar, pero igual insiste en el punto, el que tomemos una posición en términos editoriales no significa que nuestra cobertura se va a verse cambiada, distinta o tergiversada, ¿no? Sí, aunque el diario ha sido básicamente crítico del gobierno, claro. Pero crítico, sí. Sin embargo, es interesante porque el diario dice, si realmente el propósito del juicio político es renovar la política brasileña y dotarla nuevamente de credibilidad en un contexto de crisis generalizada, y tiene toda la razón, si ese es el propósito, debería hacerse esto de manera tal de que lleve a nuevas elecciones y no que un parlamento lleno de congresistas que también están investigados o enjuiciados por causas penales, bueno, también es un decir, porque en realidad eso es cierto respecto a muchos congresistas, alguna gente del gobierno, pero no a la presidenta Rousseff. Entonces, el Congreso no tiene, en otras palabras, más autoridad moral que la presidenta Rousseff y es el Congreso el que quiere destituirla, pero de manera tal de que se va el gobierno del PT, pero el Congreso permanece hasta el 2018. Lo que dice Folha de Sao Paulo tiene sentido en cuanto a que, por un lado, lamentablemente, creo yo, el juicio político parece inminente y la destitución además es altamente probable. El grupo consultor Eurasia Group o Grupo Eurasia le da un 75% de probabilidades a la destitución de Rousseff y dice que ya en mayo estaría gobernando Temer. No sé cómo hacen el cálculo, pero en todo caso me parece, digamos, plausible la estimación. A lo que voy es, si eso parece poco menos que un hecho consumado, la renovación de la política no pasa porque este Congreso permanezca hasta 2018. En ese sentido, lo que dice el diario es lo correcto. Temer también está investigado, los presidentes de las dos cámaras están siendo investigados. En el caso de la Cámara de Diputados, además está involucrado en este escándalo que acabamos de ver de Mossack y Fonseca. Entonces, ellos no pueden ser los jueces que determinen y los verdugos al mismo tiempo que determinen quién está moralmente capacitado para gobernar Brasil. Ahora, lo que dice también desde el lado del Ejecutivo, la presidenta dice, claro, pide mi renuncia porque no hay fondo jurídico para el juicio político. Bueno, la revista The Economist lo decía explícitamente. Decía, creemos... Claro, el tema, nuevamente, un sistema presidencial de gobierno, no existe un mecanismo para sacar al presidente por incompetencia en el ejercicio del cargo. Se le saca por,
Básicamente por delitos. Ya han sumado debidamente tipificados, ¿no? El caso de la refinería de Pasadena ya lo han sumado también. Eso sí podría ser otro tema que sí podría tener quizás. Pero la discusión del juicio político está en curso con base más bien en la base original era el tema de presunta manipulación de cuentas fiscales para ocultar la verdadera dimensión del déficit fiscal. Hay quienes creen, yo no soy abogado, pero juristas independientes en Brasil creen que no hay mérito para una destitución de la presidenta, ¿no? Por esa razón en particular. Entonces ella podría tener razón cuando dice, bajo nuestro sistema constitucional se me saca por delitos y yo no he cometido delito de manera comprobada. Pueden acusarla de ser incompetente, y creo que hay buenas razones para acusarla de ser incompetente en el ejercicio del cargo, pero, repito, en un sistema parlamentario cambia la mayoría parlamentaria y se saca al jefe de gobierno porque esa mayoría parlamentaria lo considera incompetente o la considera incompetente. Pero en un sistema presidencial esa no es una causal para remover al presidente. Es un documento tendría que ser la Procuraduría General de la Unión, de la República Federativa de Brasil, y está dirigida a esta comunicación al presidente de la Cámara de Diputados y de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados competente para el análisis de la denuncia, y citan, porque es un poco largo leer todo el documento, el hecho de ser el impeachment de un proceso político no significa que él pueda marchar al margen de la ley. O sea, la diferencia entre que un tema político sí tiene que tener fundamentos jurídicos, aunque se vote en una Cámara política. Efectivamente. O sea, el punto es que si bien es una instancia política la que toma la decisión, la tiene que basar en los términos de la Constitución y las leyes. Y eso es lo discutible, si bajo esos términos existe razón para destituir a la presidenta. Vamos con otra nota. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Chile de haber privatizado las aguas del manantial Silala, motivo de una controversia entre ambas naciones, y cuestionó que una empresa colombiana venda el agua a las mineras que operan en el norte del país. No es posible que una empresa colombiana esté vendiendo aguas de Silala a unas 10 empresas mineras, dijo Morales en un acto con indígenas en la región andina de Potosí. El diario El Deber de Santa Cruz publicó una nota que señala que las aguas del Silala llegan hasta la ciudad chilena de Calama y son vendidas por el grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín, EPM, a 40 mineras que operan en el norte del país vecino. Las aguas del Silala centran una nueva polémica entre Bolivia y Chile, enfrentados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el reclamo boliviano de una salida soberana al mar que perdió en la Guerra del Pacífico. Una pausa y volvemos con más. Este domingo 10 de abril, desde las 5:30 de la mañana, estaremos conectados. Todas nuestras plataformas estarán a tu servicio para brindarte la información que necesitas. Nuestros equipos estarán desplegados en más de 30 puntos del país utilizando tecnología de punta. En estas elecciones eres tú quien decide. Elige estar bien informado. Elige TV Perú. ¿Y no tienes un modelo más ligero? ¿La tienes en altas? ¿La tienes en otro color? ¿En rojo? ¿En negro? Estas zapatillas son resistentes al agua, ¿no? Esta es la que tiene gel. ¿Listo? Me las llevo. Joven, ¿y ya sabe por qué me va a votar? Ni idea. Si averiguas tanto sobre un par de zapatillas, ¿por qué no averiguas también sobre quién va a dirigir el futuro de tu país? Infórmate en votoinformado.pe y toma una decisión responsable. Jurado Nacional de Elecciones. Gillette Presto Barba 3, con 3 hojas y banda lubricante que se activa con agua, te ofrece hasta 10 afeitadas suaves. Pasa al siguiente nivel con Gillette Presto Barba 3.
Esta vez alistamos la mochila para emprender un espectacular recorrido por la provincia de Cañete, por lugares mágicos como San Vicente, San Luis y Lunahuaná. Este en realidad es un valle milagroso, diría yo, porque tenemos verde casi hasta el mar. ¿Qué andamos buscando? Dulces y salados, el saber culinario, pero también música y baile. ¿Qué dice el chinchibí? Me hace reír, el chinchibí me hace gozar porque ustedes saben que nos desestresamos con un poquito de